En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el domingo octavo después de Pentecostés y hemos oído el Evangelio de este mayordomo infiel y al mismo tiempo prudente que nuestro Señor nos propone, diciendo, si los hombres del mundo tienen tanto cuidado y hacen las cosas bien para lograr sus negocios, para lograr sobrevivir, en eso son muy prudentes. Con más razón nosotros que tenemos una eternidad por ganar, debemos tener cuidado de que ganemos, de que el día que Dios nos llame, que muramos, estemos preparados. Debemos tomar las disposiciones para que todo salga bien. Así como este hombre quiso defraudar a su patrón, dando a los deudores de su patrón, perdonándoles sus deudas y haciendo esta obra de perdonarles a ellos las grandes deudas que tenían, de decir, toma el contrato y cambia lo que quieras para que para que te cobre menos. Pero él sabía que después que su amo lo despidiera, pues él tendría con quién llegar, porque esas personas le iban a quedar agradecidas en cierta medida. Pues así nosotros debemos también hacer lo mismo, pero al contrario, es decir, hacer obras buenas para que cuando Dios nos llame, pues encontremos quien pida por nosotros, quienes van a pedir por nosotros, la Virgen María, los santos. Debemos ganarnos amigos en el cielo, con nuestras buenas obras, con nuestra devoción. Debemos tener devoción a la Virgen María, debemos tener devoción a los grandes santos, a San José, a San Juan Bautista, a los santos ángeles. Debemos invocarlos para que el día que necesitemos su ayuda, ellos nos van a proteger, nos van a interceder por nosotros. Y de hecho, hay muchas gracias que no podemos obtener nosotros por nuestra propia dignidad, porque Dios tal vez encuentra que nuestras oraciones no merecen ciertas gracias, ciertos dones, pero si las pedimos por esos intermediarios que son más aceptos a Dios, más amados de Dios, pues Dios nos va, en razón de sus méritos de ellos, Dios nos va a favorecer, Dios nos va a escuchar. Por eso hay que tener ese buen cálculo de hacernos amigos en el cielo, hacernos tener buenas obras en esta vida y tener ese gesto de misericordia con el prójimo. Aquellos que sepan pensar en los demás y pensar no solo en las necesidades temporales. Es la mentalidad que hoy hay en mucha gente, que es capaz de a veces ayudar a su prójimo por una compasión puramente humana. No es algo malo, está bien, pero es más importante tener compasión de las almas por sus necesidades espirituales. Entonces, ahí es lo que la gente no piensa a veces, de pensar en las necesidades espirituales de los demás. Y eso nos va a valer más delante de Dios el día del juicio. ¿Acaso pensamos en rezar no solo por los seres queridos, que eso es en sí una obligación, pensar y rezar por nuestros seres queridos, nuestros seres próximos? Es nuestra primera obligación, en nuestro rosario, en nuestras penitencias, nuestras buenas obras, ofrecerlas por el bien de nuestros seres queridos, pero también por los demás, porque incluso puede existir esa especie de egoísmo familiar. Existe ese egoísmo familiar de esas personas, esas familias que son egoístas, es decir, que se quieren entre ellos, pero no piensan en los demás. Es un amor familiar muy egoísta. Eso también está mal. Es cierto que Dios nos pide
el amor familiar, nos lo pide, es una obligación, pero no nos debe hacer olvidar el bien de los demás, o si tenemos la oportunidad, porque no podemos hacer todo, pero sí podemos desearles a todos los demás su bien, no ser indiferentes al mal del prójimo, ¿verdad? Así como hay varios niveles de egoísmo, puede haber el egoísmo individual de la persona que se ama a sí misma y tiene negligencia por todos los demás, puede haber un egoísmo familiar, incluso puede haber un egoísmo nacional. Hay personas, hay naciones que desprecian a los otros, que no les tienen consideración. Ese desprecio nacional, ¿verdad? Se puede pasar también. Esa soberbia del pueblo judío que despreciaba a las otras naciones, que fue castigado muy severamente por Dios, porque el pueblo judío fue reprobado después de la crucifixión de nuestro Señor. Y de ahí pudo tener lugar la conversión de las naciones al cristianismo. Pero es un juicio tremendo de Dios por ese egoísmo, esa falta de sensibilidad hacia los demás. Ciertamente nosotros no podemos remediar todos los males de la humanidad, pero aunque no los podamos remediar, podemos rezar por eso, y de eso siempre habrá posibilidad. Así que podemos en nuestras oraciones añadir esas intenciones por todas las necesidades del mundo, de la iglesia, de aquellos pueblos que están muy retirados, pero que también están muy alejados de Dios y de su iglesia, que viven en el paganismo. Pensamos de vez en cuando en pedir por ellos también, para que se conviertan. Un día Dios les dará tal vez una oportunidad también de ser cristianos. Y hay personas que dicen, no, pues yo no puedo obtener esas gracias porque delante de Dios pues yo no soy nada, ¿cómo voy a obtener tantas gracias? Pero es un razonamiento que no es correcto, porque nosotros no pedimos en razón de nuestros méritos, pedimos haciendo, por decir, palanca en los méritos de Jesucristo, en los méritos de la Virgen María, en los méritos de los santos. Basta pedirlo en nombre de ellos, en nombre de la sangre de nuestro Señor que fue derramada en la cruz. Y cuando asistimos a misa, estamos ofreciendo los méritos de Jesucristo, no nuestros méritos. Ciertamente nos unimos por nuestros esfuerzos a esos méritos. Tengamos cuidado en decir, bueno, Dios mío, por los méritos de tu pasión, por los méritos, sufrimientos de tu Santísima Madre, por los méritos de los santos y de los ángeles, te pido la conversión del mundo. Por los méritos del corazón inmaculado de María, por el amor que tú mostraste en tu Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón de Jesús. Que eso que es como el tesoro es el tesoro de la iglesia, todos los méritos de todos los santos, ese tesoro se aplique a las almas, se aplique al mundo. Entonces nunca digamos que nuestras oraciones no sirven. No es cierto, nuestras oraciones sirven, siempre sirven. Y el acto de fe, de decir por los méritos de la pasión de Cristo, es lo que hace que se apliquen esos méritos. Entonces, hay personas que incluso no están en gracia de Dios, pero a veces por un acto de fe especial obtienen grandes gracias. Hay personas que pues todavía están en pecado mortal, pero tienen confianza en Dios y tienen fe y piden a Dios que les ayude a convertirse, a volverse buenos, y son escuchados. Pero un alma que está en pecado mortal, no, de punto de vista de la gracia, no puede merecer gracias porque su alma está en pecado mortal. Pero es en razón de su fe. Y Jesús dijo, tened fe. O sea, no está. Pero a aquellos católicos que siempre
dicen, por mis méritos, o sea, yo he merecido, yo he hecho esto, entonces están limitando las gracias de Dios, porque sus méritos personales nunca estarán a la altura de las necesidades de la iglesia, del mundo. Nunca estarán, ni siquiera los de los santos. Hay santos que por más méritos que tuvieran, pues no podían merecer la conversión de, por ejemplo, de una nación, del mundo. Pero los santos no oraban en razón de sus méritos. Entonces tengamos cuidado de siempre ofrecer la sangre de nuestro Señor. Estamos esta vez en el mes de julio. Este mes está consagrado, dedicado a la devoción a la preciosísima sangre. Se pueden decir las letanías de la preciosísima sangre todos los días. Se las recomiendo. Y hay una gracia especial de decirla en este mes. Y esa devoción a la preciosísima sangre pues es muy importante. ¿Y dónde se aplica estos méritos de la preciosísima sangre? Pues en la Santa Misa, que es la reactualización del sacrificio de la cruz. Entonces, la misa tiene un valor infinito. La comunión que recibimos tiene un valor infinito. En sí, una comunión podría ser que fuéramos santos, pero ¿por qué no somos santos? Pues que no estamos bien dispuestos, porque nos falta fe, nos falta devoción, nos falta confianza, y por eso la comunión no nos santifica, pero en una sola comunión pues sería suficiente para ser santos. Entonces pues tengamos conciencia que pues somos a veces un poco duros de corazón, un poco faltos de fe, faltos de amor, faltos de confianza en la bondad de Dios y en esa amistad que nos puede procurar tantos bienes, ¿verdad? La devoción a Nuestra Señora, a la Virgen dolorosísima, que ella se dice que una madre ama a sus hijos porque los concibió en el dolor, y cuando nacieron en el dolor. La Virgen María es nuestra Madre del Cielo, pero ¿cuándo nos concibió? Pues el día de la pasión de su Hijo, porque fue justamente al final de su pasión que nuestro Señor le dice a la Virgen María: he aquí a tu Hijo, es decir, que ya es tu Hijo, porque tú lo has concebido en los dolores. Es en la pasión de nuestro Señor que ella también fue corredentora y nos dio la vida por su intercesión. Por eso nos quiere más, la Virgen nos quiere más, porque ella sabe que ella también tuvo que ver en nuestra salvación. Y ella es sobre todo quien debemos invocar después de Jesucristo, y que a quien debemos tenerle confianza, como un niño, ¿verdad?, que se refugia en los brazos de su mamá y no reflexiona nada, pero cree que su mamá puede hacer todo por él, y aunque no sea cierto. Pero nuestra Madre del Cielo sí puede hacer todo por nosotros, porque es Madre de Dios. Y esta confianza pues debe siempre ir en aumento. Por lo menos si no comprendemos la grandeza de lo que Dios y la Virgen María han hecho por nosotros, podemos saber por lo menos que no hay límite, ¿verdad? No podemos, si no sabemos, comprendemos todo, pero sabemos que no hay límite. Entonces debemos no poner límite en nuestras obras, en nuestra confianza, en nuestros pensamientos, en lo que podamos hacer nosotros, aunque lo que hagamos nosotros sea limitado. Entonces esta confianza nos va a permitir a Dios de hacernos el bien, porque Dios en realidad lo que está buscando es un pretexto para ayudarnos, pero Él quiere que haya una colaboración de nosotros. O sea, Dios es todopoderoso, pero Él ha querido condicionar su acción a nuestros actos, a nuestra fidelidad, a nuestra generosidad. Depende mucho de lo que nosotros hagamos.
de que nosotros tengamos confianza en Él, que nosotros recurramos a Él. Este acto de confianza que a veces, por ejemplo, un niño manifiesta a sus padres, a veces hace que sus padres hagan cosas muy importantes porque ese niño manifiesta confianza. Y cuando alguien nos manifiesta confianza, nosotros abrimos nuestro corazón. Eso nos hace abrir nuestro corazón cuando alguien nos manifiesta confianza. Entonces, tengamos esa confianza sin límites a Dios, a la Virgen María, y eso nos va a traer su benignidad y nos va a abrir las puertas de sus méritos, de las puertas de esas riquezas de la Iglesia. Cuando la Iglesia aplica, por ejemplo, las indulgencias, y que nos dice que una oración tiene tantos días de indulgencia, pues eso equivale a la penitencia que antes se hacía en los primeros siglos. Por ejemplo, las penitencias que daban eran muy fuertes por cada pecado en aquellos tiempos, y a veces era un año de penitencia, pero no eran penitencias pequeñas, duraba un año. Pues esa penitencia que se hacía en esa época se nos aplica por las indulgencias. Por ejemplo, 30 días de indulgencias, pues quiere decir 30 días de penitencia dura, que no se nos aplica en nuestra alma porque hacemos esa oración. Pero la Iglesia recurre al tesoro, a su tesoro, y nos aplica los méritos de los santos, de la Virgen María, los méritos, el tesoro de la Iglesia. Entonces es bueno a veces hacer alguna devoción en la cual dice que hay indulgencias. Aplica a veces indulgencia plenaria, quiere decir que es como si toda la vida hubiéramos hecho penitencia, pero no son nuestros méritos, no son los méritos el tesoro de la Iglesia que se nos aplica, pero para ganar toda la indulgencia que está prometida, debemos tener una actitud de completo desapego, no solo del pecado mortal, sino también de todo pecado venial. Y eso es muy difícil, porque todos siempre guardamos cierto afecto a algo que está desordenado. Aun si nos confesamos, no quiere decir que realmente tenemos una actitud de pureza, una entereza total en nuestro rechazo del mal y nuestra aceptación del bien. Por eso son pocas las personas que reciben toda la indulgencia que deberían recibir, porque no tienen esa disposición, pero algo sí reciben parcialmente, y tratemos de mejorar nuestras disposiciones, no solo del rechazo del pecado grave, también del pecado venial, del pecado minúsculo, del más detalle, más pequeño, o sea, rechazo total del mal, para que recibamos esas gracias. Entonces vamos a pedirle en esta misa a Nuestra Señora por los méritos de su sufrimiento, por los méritos de la preciosísima sangre de nuestro Señor. Pedimos que Dios nos aplique y nos salve a pesar de nuestros pecados, de nuestra indignidad, para que tengamos la posesión del cielo y que Dios nos reciba el día de nuestra muerte en el cielo consigo mismo y toda la Virgen María y todos los santos. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.